Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Buenas noches, querida gente. Llegamos al viernes de nostalgia, pedido del público. Como dicen la gente cuando quieren vender, viste, más Luna Park, más teatros Gran Rex, que sea pedido del público. Nunca sabés qué público va a pedir, pero bueno, esto es igual, a pedido del público. Día de nostalgia. Mi viejo era carpintero, un oficio tan digno como tantos otros y que aún existen y siguen siendo necesarios, como por ejemplo mecánico, electricista, ¿qué más? Estoy hablando de oficio de antaño, plomero, albañil, panadero, artesano, zapatero. Es más, conseguir hoy un plomero o un electricista y que venga cuando lo llamás es más difícil que conseguir un cirujano o un ingeniero hidráulico. Porque estos son oficios que trascendieron en el tiempo y algunos fueron desapareciendo. A mí me encantaba ir de chico a la carpintería de mi viejo y de hecho trabajé un par de años con mi viejo. El olor a madera, me gustaban las montañas de acerrín. Como casi no nos íbamos de vacaciones, para mí el acerrín era como la arena, ¿viste? Y aparte mi viejo me decía, llévate unos tacos. Los tacos eran como los pedazos de madera que iban cortando la sierra y para mí eso me podía armar lo que sean los legos del momento. Pero era como estar en la playa para mí el acerrín. La palabra oficio deriva del latín officium y es una ocupación o actividad laboral que no requiere necesariamente de estudios formales. Esa es la diferencia con una profesión. La profesión hace referencia a la ocupación, por lo cual una persona se especializó. Contador público, por ejemplo, un médico, un abogado, o sea, tiene el respaldo académico para realizar ese trabajo específico. Vos no te haces operar por un médico de oficio, sino por un médico oficial. Un médico que profesionalmente es médico porque estudió. El oficio es lo que se aprende con la práctica y se perfecciona con el paso del tiempo. En muchos casos se hereda. Es algo que pasa del abuelo al padre, y de este al hijo, y de este al nieto, y así sucesivamente. O sea, no requiere necesariamente estudios formales, ya que el aprendizaje se da en la práctica. Así aprendió mi viejo el oficio de carpintero. Digo, ¿dónde fuiste a aprender carpintería? Me dice, de mi papá, mirando a mi viejo. Y él, de su papá. Algo que se heredaba, ¿no? La única forma de que aprendas un oficio era haciéndolo. Aunque hubo, no sé si se acuerdan ustedes que en las revistas Paturucito o Isidoro venían las escuelas Leicester o la Ilben, que te enseñaban a ser carpintero, a pilotear un avión, de cualquier cosa. Era de estudio de 3 meses que te daban un diploma trucho. Bueno, pero realmente el oficio se hereda, mirando, aprendiendo. Desde ya que algunos oficios necesitan de una matrícula para ejercerlo, como por ejemplo el gasista. Porque se dice, qué sé yo, deje que le arreglo el gas, señora, que yo lo aprendí de chico. No tiene matrícula, te explotó la casa. Pero hay otros oficios que había cuando yo era chico que ya no existen más, que la modernidad se los llevó puesto. O algunos subsisten, pero a duras penas, como aferrados a que el tiempo no los convierta en un recuerdo, ¿no? Porque las costumbres van cambiando y cada día la tecnología nos va invadiendo y va relegando al olvido oficios que años atrás eran muy esenciales. Algunos han cambiado el nombre, como fueron los antiguos bañeros, por ejemplo, que era todo el mundo le dice guardavidas. ¿Qué es eso de bañero? Guardavida, te juro, guardavida. Antes no tenían los salvavidas tipo White Watch, ni los trajes de color rojo, ni las cabinas esas en alto como en la serie de televisión. Pero la función era la misma, sacarte del agua si te estabas ahogando. Tampoco teníamos guardavidas como Pamela Anderson, ¿no? Que algunos se querían ahogar a propósito, no. Otros perdieron su puesto en la sociedad, sustituidos por una máquina o a causa de un sistema económico que les hizo imposible competir con los nuevos avances. Y hoy quiero recordar oficios de la infancia, que recordemos juntos. Algunos perdidos en el desuso, ¿no? Para rescatarlo del olvido en este viernes de nostalgia y recordar que eran imprescindibles, era imposible pretender una vida sin ellos. Y hoy no están más. ¿Alguien conoció alguna vez un desollinador? El oficio de limpiar chimeneas. Mi viejo llamaba al desollinador, que venía y te sacaba el hollín para mejorar el tiro y la salida del humo. Algunos conocimos al desollinador por Mary Poppins nada más.
que lo cantaba Fabiana Cantilo, ¿se acuerdan? Mary Poppins, el desollinador. El afilador de cuchillos, que venía con la armónica esa, que tocaba así, chiquitita, haciéndola sonar, que la hacía sonado en la otra, y ese era el afilador. No salía ahí el heladero. Era como que había derecho de autor, que ese era el afilador. No decía, tiene un conobo el jefe, era el afilador, que venía en la bicicleta. Entonces le traías cuchillos, tijera, y el tipo levantaba la rueda y la sostenía en el aire con un soporte para poder pedalear, y con eso hacía girar la piedra y la afilaba. Y también te arreglaban paraguas. ¿Te imaginas hoy a alguien mandando a arreglar un paraguas? ¿Qué hacen con los paraguas que se rompen? ¿Lo tirás? Se tiran. Estamos en la era del descarte. Antes era el paraguas de la familia. Estaba ahí atrás, floreado, el de mi vieja, y negro el del viejo. Mi papá era el pingüino de Batman, porque 50 años el mismo paraguas. Después, con el tiempo, llegaron los cuchillos con serrucho o los cuchillitos chicos que se afilan supuestamente solos. Y ahí el afilador a jubilación involuntaria, ¿no? De chico, yo me acuerdo que la gente grande, no sé si ustedes se acuerdan, iba a las barberías. ¿Alguno fue a la barbería? Te hacían la barba y el pelo. Bueno, si eras chico no te hacían la barba. Ya sé, bola, te estoy diciendo de que... se ríe. Yo te estoy diciendo que de chico veíamos a los que iban a hacerse la barba, que te humedecían la cara con una toalla caliente y luego brocha en mano, espuma y navaja para afeitarse, tipo Don Mateo, que popularizó Gerardo Sofovich. Ahora son peluquerías, ¿no? En Capital, por ejemplo, algunas peluquerías siguen resistiendo esa práctica para que no desaparezca. Todavía dicen, te podemos pasar la brocha. El vendedor de escobas, cuando las escobas eran de paja, prensadas y cocidas, y palo de madera, no de plástico o materiales sintéticos como ahora. Entonces se pasaba el vendedor de las escobas cargada al hombro, ¿no? Escobas que tenías que ir alternando el uso de un lado, y la vieja decía, barré del otro lado, porque se afinan solo para un lado. Se te hacía la escoba para un lado, sí, era todo un arte la escoba de antes. Había colchonero, porque hasta la llegada de los colchones de materiales sintéticos, los colchones más comunes en cualquier casa eran colchones de lana. Entonces en cualquier casa había colchones de lana. Colchones que si te hacía un agujero volaba la lana. Eran colchones de 2 plazas, no había ni somier, ni cama king size, eran 2 plazas o 1 plaza. Y la lana de estos colchones se apelmazaba con el uso durante los años. Entonces con tu cuerpo ibas dejando una huella así como de cadáver y se te iba amontonando la lana en los rincones. Entonces tenías que llevar el colchón al colchonero para que desarme el colchón, varease la lana y desapelmazaba. Yo soy desapelmazador de lana, te decía. No sé si existía el oficio o el término, pero para poder devolverte el colchón como el primer día. Y si no, mi vieja lo sacaba afuera cuando no había plata, lo colgaba y le pegaba con una raqueta de madera. Había ascensorista en mi tiempo. Yo creo que en algunos edificios todavía se mantiene el oficio, ¿no? Pero antes era una fija. Cuando los ascensores se abrían, las puertas a mano, ¿se acuerdan? Con una palanca, el ascensorista tenía un asientito ahí plegable al lado, todo el tipo ahí subía y bajaba, subía y bajaba. Yo me imagino cuando el tipo llega a la casa, decía, ¿alguna novedad en el trabajo? Subí, bajé, aburridísimo. ¿Alguna novedad? Y no, ¿qué crees? Los oficios, desde siempre, señores, formaron parte de nuestra vida. Nos transportan en el tiempo, haciendo que el pasado vuelva al presente. Los lustrabotas, que siguen resistiendo ahí, haciéndole su luchita en el microcentro con su valijita, cepillo, dándole vida y brillo a los zapatos de los porteños. Un ejemplo más de cómo los procesos de automatización han sustituido a numerosos empleos antiguos, ¿no? ¿Se acuerdan el juntador de pinos en el bowling? El juntador de los pinitos, ¿se acuerdan? Eran chicos que estaban detrás y que acomodaban los pinos de vuelta para que uno pudiera tirar la bola. No había esa suerte de mecanismo que te los vuelve a parar. Los floristas que se han perfeccionado, que tenían su local en la vereda como los diarieros. Acá tenemos uno que fue florista toda la vida y pretendió que iba a jubilarse de eso. Diarieros que en mi época de chico tenían el reparto en bicicleta con una caja delante, tenían todos los diarios enrollados y con la bici en movimiento porque el tipo era así, ¿viste? ¡Pac! La revoleaba el diario hasta la puerta justo del cliente. De verdad, el diariero de casa hacía ¡pac! Así, te ¡pac! Pegaba justo en la puerta, no sé cómo hacía.
Eran tipos que practicaban tiro al blanco, no sé. Ni hablemos del cartero, no al que todavía te trae la encomienda, ¿viste? Informaciones bancarias, boletas. El cartero de uniforme que traía las cartas que escribíamos a mano. No eran emails, no había redes sociales. Entonces todas las casas tenían su habitáculo para que venga el cartero y deposita ahí las cartas. Era más importante que llegara el cartero que el neurólogo para nosotros. Llegó el cartero a ver que traía noticias. Y gracias a él podíamos recibir noticias, cartas de amor desde cualquier parte del mundo. Otra cosa, ¿qué otro oficio? Ah, las muñecas. Antes las muñecas se mandaban a arreglar. ¿Se acuerdan esas muñecas que eran medias diabólicas, que las veías de noche y te asustaban, esas de porcelana que te venían así? Bueno, las tenías que mandar a arreglar. Se me salió un ojo. Y había un tipo que te cobraba por poner el ojo a la muñeca. Había alguien que las reparaba, era un oficio. El lechero. Se han hecho tantos chistes con el lechero. Cuando yo era chico venía el lechero. Tenía un soporte de hierro para 6 botellas de leche, envases de vidrio, tapa plástica que le rompías con el dedo, y en la parte superior se hacía como una nata, ¿viste? La leche más espesa, me acuerdo. Y dejabas el envase vacío y el lechero era el que más seguido venía cuando la ama de casa estaba sola. De ahí los míticos chistes y misterio de que ese es el hijo del lechero, ¿no? El bicicletero de antes, cuando a la bicicleta venían las ruedas con gomines, el relojero. ¿Sabés qué se hacía antes en las relojerías? Se arreglaban relojes, por más que parezca una redundancia. Porque ahora el reloj que se rompe, el reloj que se tira. A lo sumo se le cambian las pilas. Antes uno mandaba a reparar desde relojes de muñeca hasta los despertadores, esos grandes con... Mi papá tenía un despertador que a la mañana no te despertaba el ruido, te despertaba que el despertador caminaba. Empezaba, el despertador decía... Y caminaba, y si no lo paraba aparecía en la pieza mía. Bueno, eso había que mandar a arreglarlo. Mujeres tejedoras. ¿Se acuerdan? La Singer a pedal. Mi vieja tenía una Singer a pedal. Existía el oficio de... Ah, mi vieja era así. Te cosía así. Te hablaba. Y viste que esa aguja hacía... Yo, ¿cómo se rebana un dedo la vieja? La vieja era así. Era Stevie Wonder cosiendo. En serio, Andrea Bocelli. ¿Qué te pasa? Pórtate bien, saca la perra afuera. Y cosía así. Y la aguja no le agarraba el dedo. Yo una vez casi probé. Casi, tengo los dedos de milagro. No existía el oficio de sereno. No el cuidador de fábrica, sino el que cuidaba las calles. Hoy, o sea, existía el oficio de sereno, pero hoy no existe. Hoy voy a decir, ¿qué es un sereno? Y el sereno es el que te cuida el estacionamiento. No. Estoy hablando de los vigiladores de noche, que se acuerda que lo estudiamos en el colegio, existieron mucho tiempo. Después fue sustituido por el trabajo policial, por los porteros automáticos, pero en las épocas más antiguas el sereno se paseaba por las noches con un manojo de llave que estaba atado a una cadena para socorrer a los que se habían olvidado la llave por volver tarde a sus casas. Entonces, me olvidé la llave, jefe. Y lo buscaba, y él tenía la llave de tu casa, de verdad. No lo viví de chico, pero existió. Hay otros oficios que se resisten a desaparecer. Todavía hay caleciteros, los dueños de calecitas. Yo iba a Billinghurst, a una, que íbamos subiendo y bajando del caballo, del avioncito, y tratábamos de llevarnos el premio más preciado. ¿Se acuerdan qué era? La sortija. El tipo te hacía así, si te agarraba la sortija, un viaje más gratis. Desgraciado, siempre es así, nunca le podía agarrar la sortija, una gana de pegar una piña de sacar la sortija porque era un viaje gratis. Los trajes a medida, un oficio que se dedica más a los hombres, un oficio exigente. Gente que no sabía solo de costura, sino de anatomía, de geometría, porque había cada cuerpo macho que había que hacerle traje. La historia dice que hasta 1923 nadie llamaba Mateos a los cocheros que andaban en las calles de las principales ciudades argentinas. Hasta que ese año Armando Discépolo estrenó su obra homónima, Mateo, que se trataba de la decadencia de ese medio de transporte ante la irrupción del automóvil. Entonces, a partir de ahí, con ese nombre, los Mateos, se empezó a conocer el carruaje y el encargado de hacerlo funcional. Ese oficio ya no existe, en pararse en retiro para llevar a algún hotel a los arribados del interior por unas monedas, ni esperar en la puerta de un piringundín a la salida de los muchachos como antes, ¿no? Desde hace años que están ahí en Plaza Italia como una cosa más colonial para el paseo de turista. Estos y otros oficios fueron parte y siguen siendo parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Descubrir y entender nuestro patrimonio nos permite conocernos mejor. Por eso yo creo que a medida que va pasando el tiempo, como en todas las cosas, es necesario reconocer el esfuerzo que hicieron nuestros abuelos, nuestros viejos, la gente que dedicó su vida a oficios que fueron olvidados, que no pudieron ir a estudiar de eso. Pero como digo siempre, tenían que salir adelante, parar la olla
Y como decía mi papá, yo aprendí esto de mi viejo. Y aprendelo vos también, ¿eh? Y yo aprendí el oficio de carpintería. No fui el carpintero, no era Gepetto, pero la remaba, le ponía onda porque yo decía, si algún día no estudio o no hago otra cosa, la carpintería me va a sacar adelante. El viejo decía, un oficio tiene que tener por lo menos 1 o 2, porque el día de mañana no se recibe de lo que va a estudiar y ¿qué hace? Entonces te enseñaba el viejo, algo de plomería tenías que saber. Mi viejo se metía de gasista sin matrícula también, 2x3. Nunca supo San Martín que estuvo en peligro de explotar por el viejo. Pero 2x3 el viejo decía, ¿para que yo le meto mano? ¿Qué sabe el gasista que no sepa yo? Y después nos dábamos cuenta lo que sabía, porque estábamos todos drogados en casa porque había pérdida de gas. Pero el viejo le ponía onda, porque esos eran los oficios, lo que uno tenía que aprender a hacer. Jardinero no se te ocurría llamar a uno. Piletero. Comprábamos la pelopincho, ¿qué te iba? ¿Y quién es el piletero que la viene a limpiar? Nosotros, que le limpiamos el musgo de abajo. Mi papá fabricó una rejillita así para sacarle las hojas. Teníamos que hacer todo. Y creo que esos oficios, algunos más pequeños, más niños, otros más importantes, nos preparaban para la vida. Mi vieja decía, tienen que aprender a cocinar. ¿Sabés qué decía mi vieja? Una cosa espantosa. Lo voy a confesar ahora, antes de irme. Decía, mi vieja, 4 hijos varones, decía, tienen que aprender a cocinar, porque el día de mañana se casan con una inútil que no sabe cocinar y se van a morir de hambre. No, mi vieja no tenía eso de inclusión de género, ¿viste? Para mi vieja venía del tiempo que la mujer tenía que cocinar. Decía, se casa un inútil y usted qué va a saber hacer. Mirá como la vieja era visionaria, ¿eh? Pero decía, tienen que aprender el oficio en la cocina, otra que Masterchef, a saberte hacer un huevo, porque el día de mañana te va a ser útil. En fin, oficios, señoras y señores, que han quedado en el olvido y que tenemos que rescatar porque fundamentalmente éramos felices y no nos dábamos cuenta. Que tengan un lindo fin de semana. Nos encontramos, por supuesto, aquí el lunes en esto que hemos dado en llamar La Divina Noche. Chao. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.